Vamos a partir, que nos va a contar hoy sobre la interesante vida de esta compositora, es el musicólogo Julio Garrido, pero antes voy a darle la palabra muy breve a nuestra directora de Extensión Cultural, Josefina Tocornal, que nos va a contar un poco del ciclo dentro del cual se enmarca esta actividad que es Chilenas en el Arte. Josefina, por favor, cuéntanos. Gracias, María Luisa. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse en esta actividad. Bienvenidos a un nuevo ciclo temático de la Dirección de Extensión de la Universidad de los Andes. Como les decíamos, esta charla de hoy forma parte de un ciclo que se llama Chilenas en el Arte, que está dedicado a grandes artistas y creadoras chilenas, siendo marzo mes de la mujer, escogimos este tema. Ya hemos tenido dentro de este ciclo la inauguración de una exposición que fue el sábado pasado, está aquí montada en el campus de la Universidad de los Andes, de obras en acuarela de las integrantes del taller Lea Kleiner. Y tuvimos ya un conversatorio el sábado 14 sobre Lea Kleiner, gran acuarelista chilena, artista y además maestra de muchas generaciones de artistas. Y así inauguramos este ciclo, que en su formato online parte hoy con esta interesante conferencia sobre Isidora Segers. Los dejamos además invitados al resto de las actividades del ciclo, que incluyen el día de mañana una charla sobre la artista Matilde Pérez, y después tenemos otra charla la próxima semana sobre las hermanas Mira, pintoras chilenas del siglo XIX. Finalmente tendremos también durante el mes de abril otro evento, esta vez presencial, sobre Gabriela Mistral. Así que bienvenidos a este ciclo y esperamos que lo disfruten. Y estamos atentos siempre a sus comentarios y sugerencias y esperamos que sigan nuestra programación en la página web de la universidad y en nuestras redes sociales de Extensión UA. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Josefina. Y les cuento que vamos a ir dejando también en el chat los datos para que lleguen rápidamente a los links de las próximas actividades. Parto entonces por presentar a nuestro expositor, Julio Garrido, licenciado en composición musical de la Universidad de Chile, magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, candidato a doctor en Historia en la Universidad de los Andes. Actualmente colabora en la redacción y gestión de la Revista Musical Chilena de la Universidad de Chile y se desempeña como organista litúrgico en diversos templos de Santiago. Julio, por favor, ilumínanos. Muchas gracias, María Luisa. Voy a compartir ahora la presentación. Aquí está. Espero que se vea bien. Sí, ahí está. Sí. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Josefina Tocornal, la directora de Extensión Cultural, a Francisco Brunel, el jefe de proyectos musicales, y a María Luisa Rivera, coordinadora de Extensión Cultural, que me han permitido poder compartir con ustedes esta tarde esta charla en torno a esta figura. Cuando pensamos en los orígenes de la vida musical en Chile, de las instituciones musicales, solemos pensar en eso, precisamente en instituciones, el Conservatorio Nacional, las primeras sociedades de concierto, las orquestas sinfónicas, que son instituciones. También pensamos tal vez en publicaciones escritas para difundir el quehacer musical, publicaciones que podrían haber partido en el siglo XIX, no sabemos muy bien, y sin embargo detrás de muchas de estas iniciativas existen personas de carne y hueso, que muchas veces contra viento y marea lograron establecer estas grandes instituciones. Detrás de muchas de estas iniciativas encontramos una figura extraordinaria que hoy vuelve a despertar el interés de historiadores y musicólogos. Es doña Isidora Segers, compositora, cantante, anfitriona de uno de los salones más influyentes de Santiago en el siglo XIX y promotora de iniciativas culturales bien decisivas. Isidora Segers fue de esas personas que ayudó a organizar y dar forma a la vida musical del Chile republicano. Ahora bien, lo más interesante es que su influencia no se explica únicamente por el hecho de haber dejado composiciones, que pasa con otros personajes que, o otras mujeres que en el espacio del salón dejaron composiciones escritas y poco se sabe de su vida. En el caso de doña Isidora Segers hay una función más amplia, un rol más importante que ella desempeñó, que tuvo que ver con su capacidad de articular verdaderas redes culturales, introducir repertorios desde Europa, como la música de Rossini,
y fomentar espacios de sociabilidad donde la música se convirtió realmente en un elemento central de la cultura de la naciente república. En esta charla me gustaría recorrer su vida y obra desde esa perspectiva. Es decir, no solamente por el legado de composiciones que nos dejó, sino ver a Isidora Segers como una verdadera gestora cultural del siglo XIX, una mujer que desde los salones de Santiago ayudó a construir el escenario en el que la música chilena comenzó a desarrollarse. La figura de Isidora Segers es tan relevante que ha sido mencionada desde los primeros estudios acerca de la historia de la música en Chile, con don Eugenio Pereira Salas, por ejemplo, desde la década de 1940, posteriormente con Jorge Urrutia Blondel, Luis Merino, y ahora en nuestros días con las investigaciones de la profesora Fernanda Vera y de José Manuel Izquierdo, entre otros investigadores. A pesar de esto, Isidora Segers es un personaje de nuestra historia que solo lentamente se está haciendo conocido. Y en esta charla yo espero aportar con un granito de arena a colaborar en la proyección del legado de esta artista hacia el siglo XXI. Vamos a hacer un recorrido por su vida atendiendo a los principales aportes que hizo a la cultura de música escrita en nuestro país. Vamos a escuchar algunas de sus composiciones y vamos a enterarnos de verdaderos tesoros documentales que ella nos legó y que hoy se encuentran accesibles para todo el mundo que tenga ganas de conocerlos. Comencé. Bueno, Isidora Segers nació en Madrid, madrileña, nació el 1 de enero de 1803, en el seno de una familia con vínculos culturales importantes y con raíces hispanas, francesas y flamencas. De hecho, de ahí viene el apellido Segers, que originalmente se escribía con S y con una H entre medio de la G. Fue hija de Juan Francisco Segers y Flora Montenegro y Toledo. Comenzó para la pequeña Isidora una temprana aventura cuando tuvo que emigrar con su familia desde España a Francia, a raíz de la derrota de José Bonaparte en España, a quien su padre alcanzó a servir durante la ocupación gala, ya que él mismo era francés. Sin embargo, su formación musical se desarrolló principalmente en París, que en ese momento era uno de los grandes centros culturales de Europa, un punto neurálgico. A comienzos del siglo XIX había una gran dinámica musical en París. Estaba la música religiosa y también se estaba desarrollando de manera muy importante la música secular, la música de concierto, la música que se presentaba en los teatros, también la ópera, el ballet, etcétera. Había toda una cultura musical y social en torno a la música. Esta vida operística intensa tenía como protagonistas a compositores como Luigi Cherubini, Gaspare Spontini, Fernando Paer, y muy pronto la escena operística, en realidad internacional, europea, fue dominada por un genio musical del momento, Gioachino Rossini. Probablemente conocen música de Rossini, es el autor de óperas muy famosas como El Barbero de Sevilla, Guillermo Tell, y hay melodías que dentro de la cultura popular de Rossini ya entraron. Por ejemplo, la abertura de Guillermo Tell, taratán, 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 tan, tan, taratán, 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 tan, tan, etcétera, la abertura del Barbero de Sevilla, todo eso que en Chile, en ese momento en que Isidora Segers se estaba empapando de ese ambiente cultural, en Chile no se conocía absolutamente nada de ese mundo operático. Bueno, volvamos a París. En este ambiente cosmopolita se formó la joven Isidora Segers. Estudió canto con el maestro Frédéric Massimino, que lo tenemos ahí en pantalla en una foto del álbum que la misma Isidora Segers recopiló, que era un maestro originario de Turín, era italiano, pero estaba trabajando en París. Y llegó pronto Isidora Segers bajo la tutela de Massimino a ser una destacada soprano ligera, muy talentosa. Esto es, una soprano que puede llegar a notas muy agudas. Los testimonios de la época dicen que alcanzaba el fa agudo, una nota bien, bien aguda, con toda comodidad, sin ninguna dificultad. Bueno, ella como soprano ligera empezó a cultivar el repertorio de Rossini particularmente y se hizo muy destacada intérprete a corta edad de ese repertorio. Pero la formación de Isidora Segers no se limitó al canto. Tuvo una
estudios completos de arpa, guitarra, de composición musical y de armonía. Por tanto, adquirió una educación musical completa que en otros países no se daba y que aquí en Chile no se conocía. Desarrolló un vínculo Isidora Seges muy estrecho con su maestro. Massimino la llamaba mi joyita o Isidorita. Y la verdad es que nadie más que él creo que sufrió tanto la partida de Isidora Seges cuando tuvo que venirse a Chile. Ya vamos a contar las circunstancias de esto. Sin embargo, la joven Isidora Segers ya había comenzado a escribir sus piezas mientras estaba en París, bajo la tutela de sus maestros. Así que a su maestro Massimino le dedicó un vals, que aquí lo tenemos en pantalla, vals para Massimino, que se, se estima que lo compuso cerca del año 1823. Y en este punto de la charla me gustaría que empezáramos a escuchar parte de la música que Isidora Segers escribió. Este vals para Massimino, dedicado a su maestro, es una pieza breve, muy breve. Habitualmente cuando se tocaba para poder bailarlo se hacían repeticiones. Aquí en la versión que vamos a escuchar no hay repeticiones. Y de mucha elegancia, de mucha fineza melódica en realidad, que es digna de admirar. Son piezas que están destinadas al contexto de la tertulia y el baile que caracterizaba a la vida musical de esa época. Y vamos a escucharlo de este fonograma Isidora Segers y su tiempo, que se grabó en 2003 con Elvira Savi en el piano. La verdad es que esto quisiera relevarlo porque Elvira Savi fue una profesora del Conservatorio de Música que ingresó a la planta docente en 1939 y que vivió lo suficiente para llegar a 2003 y grabarnos este disco. Así que vamos a disfrutar de la mano de Elvira Savi este Vals para Massimino. ¿Qué les pareció? Muy elegante, muy sobrio, pero muy hermoso. La faceta de Isidora como compositora es más bien se sitúa principalmente en esos últimos años en que estuvo en París. Si observamos su producción musical, vamos a encontrar que es un conjunto de obras relativamente pequeño, unas 20 obras que son las que forman parte de su catálogo, de lo que se conoce. Se conocen principalmente dos tipos de composiciones. Son piezas para piano, como la que acabamos de escuchar, especialmente contradanzas, música para el baile de salón. Y, por otra parte, canciones para voz con acompañamiento de piano. Las obras vocales suelen adoptar la forma de romanzas, con textos generalmente en francés y temas amorosos o sentimentales. Desde el punto de vista musical, estas composiciones se caracterizan por tener una sobriedad formal, una escritura clara y una expresión delicada que se adapta muy bien al ámbito íntimo del salón. Y ya vamos a conocer un poco más adelante algunas de estas composiciones. Pero hay un aspecto particularmente interesante de su obra, y es que a diferencia de compositores, bueno, los grandes nombres del canon de la música clásica, como Mozart, Beethoven, en fin, Tchaikovsky, más adelante, el mismo Rossini, que la música de Isidora Segers y la música de muchas mujeres compositoras de la época no circulaba en el ámbito público secular, es decir, no se tocaba en los teatros, no se daba en la música de ópera, sino que más bien circulaba y estaba destinada a ser una música interpretada en reuniones privadas entre amigos y familiares.
Entonces, en Chile pasaba lo mismo. En el siglo XIX, la actividad artística de las mujeres se desarrollaba principalmente en el ámbito doméstico. Hay que tener en cuenta que en esta época, a diferencia de hoy, no habían grabaciones, no había fonógrafo. Si alguien quería tener música en su casa, tenía que tocarla. Y habitualmente eran las señoritas de la casa las que aprendían a tocar los instrumentos y acompañar las reuniones que se daban familiares o reuniones con amigos en los salones. El salón se transformaba así en un espacio donde las mujeres podían ejercer esta mediación y este rol cultural activo. No significa que haya sido menos importante, solo que el espacio en el que se desarrollaba era en el ámbito privado, donde muchas de las personalidades del ámbito público finalmente hacían su vida social, también tendían sus redes culturales. Y en esto, doña Isidora Segers alcanzó una influencia notable. Antes de llegar a su llegada a Chile, quisiera que deleitarlos con otra composición. En esta ocasión es una contradanza, la Mercedes, de Isidora Segers. Las contradanzas eran un género muy popular en los salones europeos y americanos a comienzos del siglo XIX. Posteriormente fueron reemplazados por la cuadrilla, que eran bailes grupales inspirados en la contradanza, que tenían distintas figuras, que podían llegar a ser muy complicados de bailar. Y bueno, la música para estos bailes obviamente la tenía que tocar una persona al piano o a la arpa o a la guitarra, se cantaba. Las contradanzas de Isidora Segers se compusieron en París alrededor de 1822 y constituyen la mayor parte de su producción para piano. Son principalmente contradanzas, piezas breves, elegantes y muy bien logradas, que aquí vamos a escuchar interpretada por Elvira Savi, quien supo aquí de la Mercedes destacar muy bien la riqueza en la simpleza de la pieza, la riqueza en el contrapunto de las distintas líneas melódicas que se van sucediendo. Quiero que la oigan por ustedes mismos. Realmente encantadora esta contradanza, la Mercedes. Pero llega el momento en que las Egers tiene que venir a Chile. Su papá, Juan Francisco, fue contratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la naciente República de Chile. Y bueno, Juan Francisco llegó en 1822. Isidora Segers y bueno, su madre y sus hermanos pudieron estar un año más en París antes de seguir a su padre en 1823 aquí a Chile. Juan Francisco tenía experiencia administrativa, cultural, conocimiento de idiomas y de prácticas internacionales, así que era un excelente candidato para el puesto que tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno. La llegada de Isidora Segers a Chile coincidió con un momento particularmente interesante en la historia de nuestro país. Estábamos en las primeras décadas de la República
cuando la sociedad chilena comenzaba a organizar sus instituciones, su vida cultural y también sus formas de sociabilidad. Se estaba creando un tipo de cultura y un tipo de sociabilidad eminentemente burgués. La cultura burguesa que buscaba en Europa, en Europa en todo lo que no fuera español realmente, en Francia, en Inglaterra, sus nuevos referentes que incluían a la música. Ahora bien, la fecha de llegada de Isidora Segers, que fue en 1823, es un periodo que fue muy turbulento en la historia de Chile. Hay que tener en cuenta que fue justamente ese año la abdicación de O'Higgins, lo que llevó a un escenario de tremenda inestabilidad política y social. A solo 2 meses de instalarse en Santiago, Isidora Segers conoció a don Guillermo de Vic Tupper, que era un militar inglés del Canal de la Mancha, y se casaron el 3 de septiembre de 1826. La verdad es que se demoraron 3 años en poder concretar el matrimonio porque a papá de Isidora Seges no le gustaba nada este amor a primera vista que había tenido con este militar, porque no tenía fortuna, no tenía cómo mantenerlo. Pero finalmente fue ganando posición aquí en el ejército de Chile, lo que dio finalmente el visto bueno al matrimonio para 1826. Este matrimonio tuvo 3 hijos, pero el clima de inestabilidad política que les había contado que se vivía en Chile culminó con una guerra civil y combatió Guillermo de Vic Tupper con grado de coronel y pereció de esta manera el 17 de abril de 1830 en la batalla del Ircay. Por tanto, Isidora Segers quedó pronto viuda con 27 años y 3 hijos. Su padre además había sido destituido del cargo para el que lo habían traído. Finalmente, Isidora Segers se refugió en su salón, en sus tertulias, se dedicó a enseñar en un colegio que su padre fundó, enseñaba música y continuó con sus tertulias musicales compartiendo acerca de música, repertorio, músicos internacionales que empezaban a venir y de esa manera conoció a un representante comercial de firmas alemanas e inglesas, don Jorge Uneus Lippmann, quien se convirtió en su segundo esposo el 1 de enero de 1835. Fue el padre de otros 6 hijos. Entre ellos destacan el abogado y político Jorge Oneu Segers, y la verdad es que doña Isidora Segers dejó una familia con muchos descendientes que en distintos momentos de nuestra historia se han destacado por distintos motivos. También mucha gente de la literatura, la misma Marcela Paz, la autora de Papelucho, por ejemplo, es descendiente de Isidora Segers, Isidora Aguirre, la dramaturga, y en fin, también políticos, abogados, médicos, de todo. Hemos hablado mucho del salón. Quiero que nos detengamos en este espacio. Aquí podemos ver un grabado de una tertulia en Chile, un grabado que se publicó en Londres en 1824, justo en la época en que Isidora Segers llevaba su primer año aquí en Chile. A diferencia de lo que ocurre hoy, donde la música se escucha principalmente en los teatros o salas de concierto. Me refiero a la música clásica en vivo, por supuesto, porque podemos escuchar en nuestro teléfono, en internet, etcétera. Pero en el siglo XIX, la vida musical se desarrollaba en gran medida en espacios privados, especialmente en Chile, donde no había una escena teatral y pública consolidada. Por eso Isidora Segers aquí no pudo trabajar como cantante de ópera en teatros, porque en realidad no habían esos espacios. Solamente en el espacio doméstico privado, en las casas de familias acomodadas. En estos salones, las reuniones eran mucho más que simplemente una sociabilidad. Funcionaban como centros culturales donde se reunían intelectuales, artistas, científicos también, políticos, conversaban, leían poesía, bailaban, discutían ideas y, por supuesto, hacían música. Isidora Segers comprendió muy bien la importancia de estos espacios y apenas se radicó en Chile comenzó ella a frecuentar las tertulias que daba un comerciante y violonchelista danés
Carlos Drewitt, un músico que trajo las partituras de compositores que hasta ese momento en Chile no se conocían, como Joseph Haydn, Beethoven, eh, Mozart también, partitura de Mozart. Trajo un ciclo de sinfonías bien completo de Joseph Haydn y reunía a los músicos que podía, nunca eran más de 10 u 11, e intentaba tocar estas obras para sus amigos. Las interpretaba con los mejores músicos chilenos y extranjeros que andaban de viaje en Chile que podía encontrar. Isidora Segers, por supuesto, que destacó rápidamente en este salón. Brillaba con la interpretación de la música de Rossini, también con la interpretación de sus propias obras, cantando repertorio operático que había conocido en el ambiente musical parisino. Ahí se conoció con otro pilar, podríamos decir, otro fundamento de la música en Chile, que es don José Sapiola Cortés, un músico autodidacta que consiguió él llegar a una calidad de músico republicano, se podría decir, ligado a la capilla musical de la catedral, por un lado, en el ámbito religioso, pero también al repertorio de bandas militares, donde el ministro Diego Portales lo apuntó a él como responsable de esta música. Él es el autor del himno de la victoria de Yungay, que hasta bien entrado el siglo XX, muchos podrán recordar que era prácticamente un segundo himno nacional que se cantaba. Se cantaba en todos los colegios. Ahora se escucha más bien interpretado por el ejército, pero muchas personas aún recuerdan haberlo cantado en el colegio. Una vez que Isidora Seger se casó, las tertulias que organizaba se convirtieron en el tiempo en los núcleos más importantes de la vida cultural santiaguina. En ellas se reunieron figuras destacadas del mundo intelectual y artístico, como el pintor Mauricio Rugendas, el retratista Raymond Monvoisin, Ignacio Domeco, el científico, don Andrés Bello, el sabio venezolano, que es padre fundador de la Universidad de Chile, numerosos escritores, músicos y viajeros que pasaban por Chile. En este tipo de reuniones se cumplían varias funciones al mismo tiempo. Por un lado, se podían difundir repertorio musical que era poco conocido en el país, se fomentaba la práctica de la música, el tocar instrumentos en conjunto, en un momento en que la profesionalización de la música todavía no existía como tal. No existían los músicos profesionales, todos tenían que dedicarse a otra cosa y tenían como un pasatiempo en la noche el tocar música. Pero creo que lo más importante aquí en los salones es que se tejieron las redes, la creación de redes culturales que definieron gran parte de lo que pasó en la música y también en otros ámbitos del conocimiento en nuestro país. Isidora Seger supo establecer ahí vínculos, tanto con los extranjeros que residían en Chile como con los músicos locales. Estaba José Sapiola, que ya hablamos de él, también José Bernardo Alcedo, que venía del Perú y que asumió como maestro de capilla de la Catedral de Santiago, que era el gran lugar, la gran institución donde se hacía música de manera profesional pagada. Era en la catedral, no en otra parte. Gracias a estas redes, el Salón de Isidora Seger se convirtió en ese punto de encuentro más importante y que tuvo consecuencias para la vida cultural del país. Aquí llegamos a un momento decisivo. Entre 1827 y 1828, un grupo de aficionados liderado por Isidora Segers y Carlos Drewitt impulsaron la creación de una sociedad filarmónica, la Sociedad Filarmónica de Santiago se llama, que es una de las primeras instituciones musicales del Chile republicano. Organizaban reuniones todas las semanas seguidas muchas veces de baile y de conversación. Y el objetivo era fomentar el gusto por la música y ampliar la vida social de la ciudad. Aquí, por ejemplo, tengo el reglamento de esta sociedad filarmónica y podemos darnos cuenta de cómo era la estructura que tenían estas reuniones. Dice que las funciones principiarán precisamente a las 8 de la noche y deberán concluirse igualmente a la 1, o sea, de 8 de la noche a 1 de la mañana.
Dice, la primera parte consistía en música y canto de las 8 a las 9. Después de un descanso, la segunda parte incluía refresco y contradanza desde las 9 a las 10. En la tercera parte volvía a haber música y canto desde las 10 de la noche. Después otro descanso y a contar de las 11 de la noche se bailará contradanza, cuadrilla y vals, siendo prohibido todo baile de a dos. Para mantener la decencia, los bailes de pareja no eran bien mirados todavía en esta época, así que todos los bailes que se hacían eran grupales. Pero así eran las tertulias que organizaba la Sociedad Filarmónica. Fue tan importante lo que hicieron. En esta Sociedad Filarmónica se estrenaron, por ejemplo, en Chile, Sinfonías de Joseph Haydn. Se estrenó el nuevo himno nacional de Chile, con música de Ramón Carnicer. El himno nacional de Chile que cantamos todos los chilenos, que lo sabemos de memoria, fue compuesto por Ramón Carnicer, la música, un compositor español que la misma Isidora Segers recomendó al gobierno chileno. Entonces, cada vez que cantamos el himno nacional podemos recordar la mediación de Doña Isidora que permitió su composición, que, dicho sea de paso, nuestro himno nacional es una composición de extraordinaria calidad. Así que tenemos que agradecer también a Isidora Segers recomendar a este músico. Antes de este himno nacional, que es el vigente, había una canción nacional de Manuel Robles, de donde se tomó parte de la letra de nuestro actual himno nacional y que pueden escuchar en este disco de Isidora Segers y su tiempo, que está disponible completo en YouTube, si tienen curiosidad para conocerlo. Bueno, quisiera que escucháramos ahora, he hablado suficiente, una pequeña pieza que es un testimonio de esta relación que existía entre la Isidora Segers del mundo operístico europeo, parisino, y el baile del salón privado, que es esta pieza, El Califa de Bagdad, que está basada, es una imitación del Califa de Bagdad, una ópera francesa del año 1800, y que ella hizo esta variación, que está muy bien lograda. Escuchémosla. Ahí estaba entonces el califa de Bagdad. Continuemos. Aquí hay un monumento de legado documental que nos dejó Isidora Segers, el álbum de Isidora Segers de Uneus, llamado el álbum rojo. Ya vamos a ver por qué. El álbum rojo porque su cubierta era de color rojo, su empaste. Fue descrito por Eugenio Pereira Salas como un verdadero tesoro de recuerdos del pasado, los más brillantes ingenios de nuestra poesía, los más renombrados pintores, los más ilustres políticos que dieron testimonio de su admiración. Este álbum, que se difundió gracias a un proceso, estaba en posesión de la familia y se difundió gracias a un proceso de restauración y digitalización que hizo la Biblioteca Nacional, que terminó en 2013.
nos permite conocer este álbum que está lleno de, bueno, fotografías, de manuscritos de Isidora Segers y que era un álbum que se le mostraba a los amigos en estas tertulias. Está conformado por unas 150 folios, o sea, son 300 páginas que están con firmas, cartas de visita, fotografías, poemas, dibujos, recortes, grabados, algunas acuarelas, todo tipo de documentos que reunió Isidora Segers desde principios de 1840 hasta 1869, que fue la fecha de su muerte. Isidora Segers aquí, este álbum refleja lo que Isidora Segers quería mostrar en realidad de sí misma, mostrar las relaciones que había hecho, los vínculos, lo actualizada que se encontraba en relación a lo que pasaba en Europa y al mismo tiempo coleccionar, de cierta manera, grabados, estampas. Por ejemplo, podemos ver aquí en la diapositiva, en la parte inferior, una colección de estampas con distintas pinturas de la Virgen María por distintos artistas. O sea, Rafael, tenemos a Murillo, y en otro par de páginas, al que está arriba, tenemos a distintos amigos de ella, damas y caballeros que pasaron por su salón. El álbum rojo se encuentra disponible en el sitio web de la Biblioteca Nacional para descargarlo en PDF completo. Así que si tienen curiosidad, pueden leerlo en alta resolución en ese sitio. Ese álbum habrá pasado de mano en mano mientras probablemente se cantaban algunas composiciones en el salón de doña Isidora Segers. Se tienen que haber entonado sus propias composiciones. Aquí tenemos el primer romance para canto y piano, para voz y piano. La coqueta decidida se llama. Tienen la traducción aquí en la diapositiva. Canta esta música al amor de una mujer coqueta y en la segunda parte el cambio que experimenta al encontrar a su verdadero ser amado. Corresponde musicalmente a un bolero español y es una composición muy interesante, especialmente con cómo por medio de el interludio instrumental que hace el piano, refleja ese cambio de actitud, desde la actitud despreocupada de la coqueta a una actitud más introspectiva, de mayor preocupación, como dice la línea, finalmente conocí la preocupación al haberse enamorado, al haber quedado su corazón prendado de este muchacho de cabellos rubios que llegó a la aldea. Esta es una de las romanzas que Isidora Segers compuso en lengua francesa. Vamos a escucharla en la voz de doña Carmen Luisa Letelier, acompañada por Elvira Sávila. Je ne voulais jamais aimer de l'amour, j'ai prouvé le charme, je comptais pour rien les alarmes, des cœurs que j'avais su charmer. Soit froideur, soit coquetterie, je me riais de leur tourment. Et dans une indolente vie, je passais assez mes jours. Mais les plus jolis des garçons arrivent dans notre village. Je changeai bientôt de langage, voyant-les garçons cheveux blancs. Pour mon cœur, plus de badinage, plus sombre trace de la nuit. Se peignirent sur mon visage, je connus enfin les soucis.
Ahí teníamos la coqueta decidida. Bueno, vamos a este hito importantísimo que fue el Conservatorio Nacional de Música. Doña Isidora Segers llegó a ejercer como presidenta de la Academia del Conservatorio entre 1851 y 1852. El conservatorio fue fundado como un proyecto colectivo donde varios músicos se reunieron y se pusieron de acuerdo, pidieron el apoyo gubernamental, pero en su creación cumplió un rol clave Isidora Segers. El consejo académico que ella integraba y que era la presidenta, estaba por encima de la administración del donación que habían hecho a la República de sus talentos. Entonces, la estrecha vinculación que tuvo Isidora Segers con otras personas clave fueron, eh, podríamos decir, fundamentales para que esta institución tuviera éxito. José Sapiola fue uno de los primeros profesores. Los vínculos de Isidora Segers con la ópera italiana hizo que la Pantanelli, por ejemplo, una cantante, se quedara en Chile y fuera profesora de canto. Y la verdad es que el hecho de que Isidora Segers cantara en los salones empezó a cultivar el gusto por el canto lírico, que se empezó a enseñar en el conservatorio, además de las otras prácticas instrumentales. Los reglamentos originales del conservatorio fueron ampliamente discutidos y Isidora Segers tuvo una voz muy clara ahí. Estaba inspirado en el modelo de Madrid y de París, donde se quería considerar la educación tanto de personas que pudieran pagar como aquellas sin capacidad de pago que pudieran recibir gratuitamente la educación en el oficio de la música. Una fórmula que después adoptaron algunos colegios de congregaciones religiosas, por ejemplo, que se asentaron en Chile. Aquí tenemos en la pantalla una copia del reglamento del conservatorio con notas de Isidora Segers. Ella ponía sus notas manuscritas elogiando o criticando algunas de las disposiciones del reglamento. Por ejemplo, ahí podemos ver que dice malo y ridículo. Habían cosas que no le parecían para nada y ella era muy, muy clara en eso. Bueno, en esta época, ya con el conservatorio, empezamos a tener músicos formados en Chile que empezaron a formar parte de las orquestas que tocaban en el Teatro Municipal de Santiago, por ejemplo, dirigida por Tulio Hempel, que fue director del mismo conservatorio en diversos periodos. Se estaba asentando una autonomía en Chile de poder hacer música. Este conservatorio fue apoyado por el presidente Manuel Bulnes, y aquí en pantalla tenemos el diploma que le entregó a doña Isidora Segers en reconocimiento de su rol fundamental en la fundación del conservatorio y otorgándole la presidencia del Consejo Académico. Sin embargo, al poco andar, Isidora Segers fue alejándose de la gestión del conservatorio, tuvo muchas dificultades con el director, el administrador del conservatorio de entonces, que era el francés Adolphe Desjardins, y después de varios problemas decidió renunciar. Sin embargo, no renunció sin antes sentar las bases académicas del conservatorio y que es heredero en este momento la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. También Isidora Segers eh, participó activamente en la creación de esta revista, que fue o sea, en realidad era un periódico de dos carillas, que fue la primera publicación acerca de música en nuestro país. Solamente duró durante el año 1852. Era muy difícil mantener publicaciones periódicas si no había un número muy grande de suscriptores por los costos de prensa, la elaboración del material, la imprenta. Fue fundada por Isidora Segers, José Bernardo Alcedo, Francisco Oliva y José Sapiola. Se alcanzó a editar 16 números y dentro de las secciones de este semanario musical había un propósito eminentemente pedagógico. Se hablaba de historia de la música, de repertorio, de compositores y también de las novedades que habían en materia musical, de lo que se iba a hacer en la próxima reunión eh, musical, en conciertos, por ejemplo, presentaciones públicas de ópera. Fue una publicación que sentó también las bases para
las publicaciones musicales que vinieron después en los años venideros. Vamos a oír el último ejemplo de música de Isidora Segers, esta romanza, La ausencia, que es una romanza muy expresiva, que tiene una modulación, está en un tono, sol mayor, y va a un tono lejano, que es do menor. Aquí Isidora Segers ya se estaba empapando del ambiente operático y del incipiente romanticismo que se oía en la vida musical de donde ella se formó. Escuchémoslo. Que n'ai-je dire si longtemps loin de lui? Dans la nature, tout accroît mon ennui. Le jour se lève, je commence à souffrir. Quand il s'achève, la nuit m'entend gémir. Viens à sa belle messagère d'amour, d'un cœur fidèle, l'amour c'est le retour. Harpe sonore qui frémit sous ma main. Redis encore, il reviendra demain. Ahí teníamos La ausencia, uno de los últimos romances que Isidora Segers escribió antes de venir a Chile. Una vez que llegó a Chile, Isidora Segers escribió solamente dos obras más para voz y piano. La verdad es que aquí se dedicó plenamente a ejercer de gestora cultural y musical. El álbum azul, por eso al otro álbum le llamábamos el álbum rojo. El álbum azul, a diferencia del rojo que circulaba en las tertulias y en los salones, este álbum azul era la colección personal de Isidora Segers que reunió a lo largo de su vida. El título oficial es Semanario Musical, Autógrafos, Fotografías. Y tiene cientos de materiales, la verdad, 324 documentos, entre cartas, partituras, fotografías, poemas y autógrafos que Isidora Segers reunió. Aquí ella misma va haciendo muchos comentarios, las fotos de sus amigos, por ejemplo, las cartas que recibía. Es una verdadera memoria autobiográfica de sus redes culturales y artísticas. Entonces hay recortes de periódicos también, viñetas, ilustraciones. Más que un simple popurrí de recuerdos, en realidad este álbum ha sido entendido en un muy bonito estudio que acaba de salir el año pasado por Alejandra Vega y Fernanda Vera. Ha sido entendido como un intento de autobiografía material, donde Isidora Segers se plasmó como artista, que es lo que ella en realidad siempre quiso ser. Siempre quiso ser una artista que estuviera arriba del escenario. Y aquí en este álbum azul está lleno de documentos fundamentales para la historia de Chile y para la historia de la música en Chile, incluido algunas fotografías y documentos que solamente se encuentran aquí, en este álbum, y que no están en ninguna otra parte. No hay hasta el momento un, un compendio documental de esta importancia para la historia de la música en nuestro país. Y lo mejor de todo es que hace muy poco tiempo, José Manuel Izquierdo y Fernanda Vera
consiguieron apoyo gubernamental por medio del Fondo de Fomento de la Música Nacional en la línea de investigación para publicar en este sitio web, que se lo dejo, elalbumdeisidora.omeca.net, todo el material. Está el álbum completo, digitalizado, obviamente, para quien quiera revisarlo página por página, pero también están las colecciones ordenadas por elementos separados. Por tanto, uno puede buscar las partituras, puede buscar las fotografías, los grabados, los recortes de prensa, las cartas que recibió de sus amigos y que están, cuando están en lengua extranjera, están traducidas. Una tremenda iniciativa que merece una mayor difusión. Aquí se procuró inventariar y poner a disposición de la comunidad el álbum completo y los 324 documentos que contiene, y se ha logrado de una manera excepcional. Así que recomiendo para todos los curiosos que quieran indagar más en la vida de Isidora Segers ingresar a este sitio. Estamos cerrando. La hija de Isidora Segers, Flora Tupper de Bianchi, nos deja un testimonio. Dice que su madre conservó toda su vida el pesar de no haber sido artista. Y muchas veces la oyó echar en cara a su madre el haber tenido una vanidad aristocrática de noble española que le quitó la gloria y las riquezas que habría podido adquirir recorriendo la Europa como cantante. Si bien es cierto, este pesar estaba en Isidora Segers, la verdad es que yo pienso que el rol que desempeñó aquí en Chile probablemente fue mucho más relevante que lo que hubiera, la gloria y las riquezas que hubiera logrado cantando en Europa como intérprete. Que es cierto, se llegaba a un nivel de estrellato muy importante, pero eran cosas que pasaban y seguramente hubiera sido una más de las cantantes que triunfaron en la escena musical parisina. Aquí se transformó doña Isidora Segers en la verdadera dama de la música chilena. Por razones de salud, doña Isidora se tuvo que trasladar a Copiapó en 1862. Necesitaba un clima más amigable, más cálido para su enfermedad respiratoria. Pero lo que más me sorprende es que Isidora Segers verdaderamente respiraba música, vivía de eso, a tal punto que, así como estaba con una salud en declive, en Copiapó fundó otra sociedad filarmónica al mismo modo de Santiago. No paraba sus iniciativas. Falleció a los 66 años en el año 1869. En homenaje a Isidora Segers, en 1920 se bautizó con su nombre el Liceo de Niñas de Puerto Montt, que todavía se llama así, todavía está el Liceo de Niñas y se llama Isidora Segers. Y aquí en Santiago, en 1973, se le nombró, en honor a Isidora Segers, al auditorio, a la sala de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que está en calle Compañía, que es la sala Isidora Segers. Pienso que la figura de doña Isidora nos permite comprender de una manera muy concreta cómo se fue configurando la vida musical chilena durante el siglo XIX, que las cosas no ocurrieron por accidente, sino que por la agencia y por la influencia y la mediación que tuvo ella en articular a los músicos, a todos los actores relevantes, los políticos, los financistas, que pudieron sentar las bases de nuestra institucionalidad musical. Entonces, Isidora Segers fue mucho más que una compositora que dejó algunas obras, sino que fue una verdadera organizadora de la vida musical chilena, una mediadora entre Europa y América y una figura que ayudó a imaginar el lugar que la música podía ocupar dentro de la sociedad chilena. Agradezco mucho el privilegio de haber compartido esta hora con ustedes, eh, organizada por extensión de la Universidad de los Andes, especialmente en torno a personajes que son poco conocidos, pero no por eso menos importantes y que hay que relevar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Oye, anoté yo, parto por el comentario, la voz de Carmen Luisa Letelier. Me llamó la atención, lo bonita. Claro, esto es bien interesante porque Carmen Luisa Letelier, bueno, que todavía está con nosotros, em,
es contralto, o sea, ella canta en el registro más grave de la voz humana. Y en esta grabación ella tuvo que cantar música que Isidora Seges probablemente escribió para cantar ella misma, que explora un registro más agudo. Entonces, es bien bonito el trabajo. Estoy muy contento de que se haya alcanzado a hacer esta grabación y por supuesto que es necesario a futuro pensar en un proyecto de hacer una grabación integral de la música para canto y piano de Isidora Segers. Pero por lo pronto tenemos este material y como les he dicho, está disponible en YouTube, está un video que lo tiene completo. Además de música de Isidora Segers, hay de otros compositores de la época, Federico Guzmán, la canción nacional de Manuel Robles, todo con el piano de Elvira Savi y la voz de Carmen Luisa Letelier. Así que es muy recomendable. Oye, vamos a dar unos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, comentarios. Veo por aquí, voy a leer en el chat, además de darte las gracias, reconocer la importancia del desarrollo musical que tuvo ahí ella. Paula Troncoso nos pregunta, muy interesante, ¿qué libro nos recomienda para profundizar en el tema? Bueno, para profundizar en la vida propiamente tal de doña Isidora Segers, todavía no tenemos un estudio que tenga extensión y formato de libro, todavía no. Pero lo que sí puedo recomendar, y justamente, muy buena la pregunta porque justamente lo tengo aquí, este libro editado por RIL Editores en el año 2016, con la autoría de Luis Merino, Rodrigo Torres, Cristian Guerra y Guillermo Marchant. Se llama Prácticas Sociales de la Música en Chile, 1810-1855. Prácticas sociales de la música en Chile, 1810-1855. Aquí pueden encontrar estudios realmente acabados de la actividad de la Sociedad Filarmónica, el catálogo completo de Isidora Segers, la traducción de todos sus romanzas en francés. También estudios de Guillermo Marchant muy relevantes acerca de la capilla musical de la Catedral de Santiago, toda la música que se estaba haciendo en estos inicios del el Chile republicano. Está la zamacueca también, el rol de las músicas populares, de raigambre vernácula, está en este libro. Así que lo recomiendo. Es un libro también poco difundido, pero que tiene RIL Editores. Me parece que está todavía en prensa. Y si no, me parece que lo venden también en versión digital, de todas maneras. Así que el libro se puede encontrar también en las principales bibliotecas universitarias que tenemos. Así que ahí queda la invitación. Prácticas sociales de la música en Chile, 1810-1855. Para más estudios de Isidora Segers, pueden entrar en el sitio web del el álbum de Isidora, que también tiene, además de las colecciones propiamente tal, tiene lo que llaman exposiciones, que son presentaciones de los documentos que están ahí, que hay una curatoría y hay una explicación histórica de lo que se pueden encontrar, además de los accesos a los documentos. Pero sí, queda todo por hacer. De hecho, y perdón que me extienda con eso, pero hablamos de cartas, cartas que tenemos de los amigos y los músicos que escribían a Isidora Segers, pero no tenemos las cartas de ella, qué es lo que ella les escribía. Entonces, eso también es, ojalá pudiera en algún momento aparecer en Europa y en los distintos países donde ella envió cartas, parte de la correspondencia para poder tener más antecedentes de cuál era su voz y poder ver cómo era realmente la relación entre ella y músicos extranjeros. Al parecer con su maestro Massimino era una relación bien cercana, de mucha confianza, de confidente, que se mantuvo a la distancia. Isidora Seges nunca volvió a Europa. Entonces, y Massimino la lloraba, por supuesto, siempre esperaba de que ella volviera. Llegaba gente a Europa que venía de Chile y le hablaba de Isidora Seges, de cómo estaba, de cómo cantaba, y claro, mantenían ese vínculo. Ella se mantuvo increíblemente actualizada por medio epistolar. Julio, y mira, también nos dejó María Luisa Ovalle la siguiente pregunta. ¿Alguno de sus descendientes heredó esta parte artística, como por ejemplo Julio Segers de Landa? Bueno, hay muchos Segers, descendientes de Isidora Segers, que
que han destacado en distintos ámbitos. Eh, Julio Segers, ciertamente, también está don Jorge Rojas Segers, que es entiendo que es el fundador y el presidente de Cuaniquem, la Corporación del Niño Quemado. Es médico y también guitarrista. De hecho, fue el primer titulado de guitarra de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, cuando abrió su cátedra de guitarra. Entonces, y él, bueno, todavía está activo. Y el doctor Jorge Rojas, también descendiente de Isidora Segers, heredó ciertamente cualidades musicales. Ahora bien, un estudio pormenorizado de la descendencia de Isidora Segers y a qué se dedicó cada uno es algo que hay que, está dentro de lo que hay por hacer. Esa es la Sí, verdad. hay que entrar a picar ahí, debe ser extenso. Oye, bueno, les voy a dar las gracias a todos por su asistencia.